bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, que también es muy profundo, como decíamos, y que es a propuesta de Raúl Ontiveros. Y es el de la autoestima. Es una palabra de moda también, de uso fácil también, ¿no? Bueno, estamos hablando estrictamente de uno, es como esta gama de términos que son técnicos, pero que de alguna manera se han ido como popularizando, y en el sentido popular a veces le dan un pequeño giro y se va para cualquier otro lado, ¿no? Pasa con esto de la toxicidad. Si nosotros hablamos de toxicidad y de lo tóxico hace décadas, y hoy en día, desde cierta cuestión más popular, se lo ha asimilado a ser celoso. Claro. Cuando es una arista de todo lo que implica la toxicidad. Y bueno, la autoestima, por ahí se la utiliza también en términos que por ahí no son estrictamente a lo que nos referimos. A ver, cuando nosotros hablamos de autoestima es una opinión afectiva, no es una opinión objetiva, conceptual, tiene que ver con la opinión de la estimación, ¿no? Es decir, no solo lo que representa algo en sí mismo, sino cuánto yo la estimo. Es decir, que puede ser un anillo, puede ser un celular, puede ser una copa, que valdrá tantos pesos objetivamente, pero quizás tenga para mí una representación que tiene una estimación subjetiva que la hace más importante o menos importante, y cuando eso es sobre las cosas o las personas, es diferente a cuando es sobre mí mismo. Es decir, convivimos con una autoestima, más allá que nos estemos dando cuenta o no. Todos nosotros tenemos una opinión, tenemos una estimación sobre nosotros mismos. El tema es que sobre esto van a derivarse prácticamente, no sé si decir todos, pero la mayoría de muchas otras funciones. De hecho, cómo nosotros nos vinculamos con los demás tiene que ver con la autoestima. Si yo tengo una autoestima mal llamada baja, porque en realidad la autoestima no es ni petiza ni alta, no es ni baja ni alta. Claro. La autoestima en sí mismo es algo sano y es algo bueno. Pasa que puede estar desarrollada o no. Entonces, estrictamente, cuando se habla de baja autoestima, estamos hablando de una autoestima poco desarrollada. Pero en la autoestima en sí es algo bueno. Y hoy tenemos autoestimas que pueden estar bien desarrolladas, pero también podemos tener, y esto es una pregunta frecuente, ¿qué pasa con una persona que es muy arrogante, que es muy soberbia? Vos fíjate que son normalmente personas con muy baja autoestima. Y que tienen una fachada, una presentación de quizás muy ampulosa, muy prepotente, porque si hay algo que caracteriza a la persona con buena autoestima, tiene que ver con hacer buenos vínculos, no es agresivo. La persona con buena autoestima no es agresiva. Entonces, cuando a veces las mamás, los papás nos consultan y dicen, mi hijo tiene una autoestima enorme, no sabes cómo me prepotea, me lleva por delante, bueno, digo, es la fachada. De fondo hay alguien queriendo imponerse porque, bueno, de base estamos un poco flojitos de papel. Se siente menos. De alguna manera hay una autoconsideración en minusvalía. Y fíjate cómo tiene que ver esto también. La otra vez cuando hablábamos de vínculos adictivos, normalmente la persona que se relaciona adictivamente a otro, que se aferra, que se apega, que se adhiere a otro, tiene que ver con una autoestima, con un amor propio, con una autoconfianza muy débil, muy raquítica. ¿Por qué alguien se apoyaría tanto en un bastón? Si es que no es que tiene miedo a caerse, si es que no confía en sus propias piernas. Raúl, ¿la autoestima es equiparable al ego? Bueno, justamente el ego sería esa prepotencia. Hablamos del ego cuando hay una fachada de una autoestima que no anda bien. El ego está más ligado a esa arrogancia, a esa soberbia y a esa prepotencia. El ego tiene que ver con
A ver, la persona de alguna manera inconscientemente se siente deficitaria, se sabe deficitaria. Deficitaria significa que hay menos de lo que aparenta. Y lo compensa con esta máscara. Con máscaras, con fachadas de mucha cosa que a eso le llamamos ego y que tiene que ver con posesión. El ego tiene que ver con el traer para mí, el no poder, el tener dificultades para compartir, ¿está bien? Y el ego va en opuesta, en una situación diametralmente opuesta con la empatía. La persona que tiene un ego, decimos, estamos hablando del ego desde ciertas corrientes más orientales, más budistas, no un término tan técnico en psicología, al menos no desde algunas corrientes, está más centrado en uno. Claro. No estamos hablando de un sano yo, estamos hablando de una situación muy de posición, muy de cierta dificultad de poder pensar y sentir al otro. Raúl, ¿cómo parametras, cómo dimensionás una sana autoestima? ¿Cuándo una persona está en equilibrio con esa autoestima? Cuando nosotros hablamos de una autoestima, una buena autoestima, o podríamos hablar de una baja autoestima o poco desarrollada, y en el otro extremo estaría el ego. ¿Está bien? Ajá, perfecto. Que en realidad sería como que estos dos extremos en realidad se unen, Está bien. como si estuviera uno fuera la contracara del otro. Una persona básicamente con autoestima no es que se crea perfecta, sino que de alguna manera tiene un buen vínculo consigo mismo y se cuida. Es decir, este quererse tiene que ver con un cuidarse. ¿Está bien? Si nosotros vemos una pareja que dicen amarse, pero uno de los dos no cuida al otro, lo primero que nos salta en duda es, ¿realmente lo quiere? Porque no se nota, no lo cuida. Cuidar algo o a alguien tiene que ver directamente con el cariño, el afecto, el amor que le tengo. Si yo ando descuidando cosas es porque quizás no lo quiero tanto. Esto es un punto de cuestionamiento cuando en terapia de parejas se dice amar a alguien a quien descuido. Claro. Y pasa con parejas y pasa con hijos. Claro. Claro. Donde digo querer mucho a mi hijo solamente para la foto de Instagram, pero estoy ausente el resto de la semana. Este divorcio entre lo que se dice y lo que se hace tiene que ver con eso. Y una persona que tiene un buen vínculo consigo mismo, buena autoestima, es una persona que se va a cuidar. Es una persona que se va a cuidar con las comidas, es una persona que se va a cuidar con el buen cuidado, el óptimo cuidado de su cuerpo. Se va a cuidar también en cuanto a las personas con las cuales se vincula. Porque si yo vivo vinculándome con personas que me hacen daño, esto es una pregunta que el otro día justamente por las redes una chica me hacía. Yo tengo buena autoestima, pero me vinculo con personas que me lastiman. A ver, no cierra. Claro. O una o la otra. Claro. A ver, si yo tomo un arma y me lastimo con ese cuchillo, con esa arma, me estoy lastimando usando ese objeto. Una persona puede lastimarse a sí misma utilizando a otra persona. Entonces me vinculo con gente que me lastima. Con lo cual en realidad tiene menor poder quién me lastima, sino lo que importa es por qué yo me estoy vinculando con alguien que sé que me lastima. Está claro. Si a esto le agregamos un poquito de pensamiento mágico con la esperanza de que va a cambiar, bueno, dentro de 30 años seguimos igual, pero nunca mejor, siempre peor. ¿La autoestima se construye en la infancia? Se construye en la infancia, pero se va construyendo toda la vida. Ajá. O sea, de repente venís bien y te estrellás de grande. Desde ya que podemos tener situaciones que van a afectar, que pueden lastimar, herir nuestra autoestima, pero también nosotros tenemos pacientes desde, 40, 50 años con una autoestima, decimos, muy raquítica, muy poco valorada, autovalorada, y donde empezamos todo un proceso de reescribir la historia. Es decir, bueno, aquella frase de, nunca recuerdo si es de Nietzsche o de Sartre, que decía, somos lo que hacemos
con lo que otros hicieron con uno. Somos lo que hacemos con lo que otros hicieron con Creo uno. que es Sartre. Tiene que ver con que hasta hoy mi autoestima es esta. Pero esto no es condenatorio y esto no es definitivo. Es decir, yo puedo empezar a desarrollar mi autoestima desde hoy. Y eso va a tener que ver con soltar algunas cosas y personas, inclusive hasta trabajos, vínculos, y empezar a dar un giro a través de decisiones. También la autoestima no se va a desarrollar leyendo libros que digan querete, amate, valorate, ni poniéndose lolas, ni poniéndose pelo. ¿Está bien? Tiene que ver con los logros y cómo yo voy estableciendo metas que tengan que ver con lo que realmente quiero. Y si hay algo de lo que de lo que hay que soltar son las excusas. Raúl, ¿qué le decimos a la persona que de repente está en ese camino y que no encuentra, vos dijiste recién, que haga lo que le haga bien, que abone eso, que no tiene que ver con ponerse pelo, ponerse lola, sino con encontrar lo que le provoque, no sé, placer, lo que fuere? Pero no siempre es tan fácil saberlo, ¿no? No digo, hay gente que y nos pasa. ¿Qué quiero? No sé qué quiero. Bueno, vos fíjate que hay una frase que trabajamos mucho que dice: a veces tu peor enemigo está dentro de tu cabeza. Claro. Y tiene que ver con ciertas trampitas que nos ponemos a nosotros mismos desde nuestro psiquismo, donde queremos algo, pero por otro lado nos lo boicoteamos, ¿no? Lo que hablamos de autosabotaje. Entonces, poder desentrañar eso, poder verlo, poder ver de dónde sale, poder ver también en mi historia familiar quién me chipeó, quién me programó de tal manera, es todo un trabajo. Y en eso consiste también el trabajo terapéutico. Claro. Para no solo desentrañar eso, sino también para armar lo que llamamos un programa de desarrollo personal. Pues fíjate que este espacio que nosotros hace un par de años que tenemos de los seminarios de desarrollo personal que tanta asistencia tienen, venimos de hacer uno sobre vínculos adictivos, viene otro sobre miedos. Fíjate, tiene que ver con que en realidad toda atadura externa está relacionada con algún tipo de atadura personal, autopersonal que yo me estoy infligiendo. Entonces las ataduras normalmente vienen desde uno. Y esto es el tema de muchos seminarios, de mucha terapia que se hace para poder desarrollar a la persona. Fíjate qué interesante significado tiene la palabra desarrollo. Arroyo es un arrollado, ese que comemos. Claro, envuelto. Es algo que está encerrado, algo que está envuelto en sí mismo. ¿Qué es desarrollar? Es desplegar. Es hacer que esta persona que está encerrada en sí misma pueda empezar a desarrollarse, a mostrarse. ¿Por qué no se muestra? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al juicio externo. ¿Miedo a qué juicio? El rechazo. Claro. Esa es la consecución de fenómeno. Y es todo un trabajo. Y es un laburo. Es todo un trabajo. Pero bueno, la verdad que yo estoy seguro que de estas charlas surgen muchas cosas y se movilizan cuestiones que parece que están, por ahí un poquito ocultas y ayudamos a desarrollar. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. De abrir. Bueno, Raúl, se llevó a cabo el seminario sobre vínculos adictivos y me decís que tenés otro sobre miedos. Claro, todos los meses nosotros desarrollamos seminarios de desarrollo personal. Tenemos diferentes temas, tiene que ver con la resolución de conflictos, con la elaboración de crisis, la puesta de límites y el cómo enfrentar a los miedos y cómo aprovechar a los miedos. Porque tenemos una concepción bastante negativa de los miedos, siendo que es algo que quizás sea lo mejor que tenemos. De cómo también hay seminarios sobre situaciones de cambio. Bueno, te propongo dejar el tema del miedo para otra semana. Puede ser, como no, sería muy bueno. Un temón. Y ahí